la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. México ha cambiado mucho en estos 10 años. No es fácil reconocerlo porque muchas cosas no han cambiado tan rápido como quisiéramos. Otras han beneficiado a los sectores más necesitados del campo y del interior de la República y no se aprecian tanto como en las grandes ciudades. Otras, que han sido fundamentales, no repercuten de inmediato en el bienestar familiar porque son medidas que rinden frutos en el mediano y largo plazos. El primer gran cambio es el de un gobierno federal que está comprometido con la democracia, que bajo ninguna circunstancia permite el autoritarismo y el uso discrecional de recursos públicos que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Los gobiernos federales del Partido Acción Nacional hemos impulsado como nunca antes en la historia de nuestro país la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy tienen un pilar básico en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Ya no es posible la opacidad y todo ciudadano puede solicitar y obtener datos sobre el quehacer del gobierno federal. Cambios que, por cierto, aún no suceden en muchas regiones del país donde se sigue actuando como en el siglo pasado. Son nuestros gobiernos los que han establecido que los nuevos maestros que se contraten sean los que realicen el mejor examen y que los padres puedan saber con los resultados de la prueba enlace cómo avanza la calidad de la educación de sus hijos. En el Seguro Popular de Salud se ha ampliado la atención del cáncer cervicuterino y de mama como nunca antes se había hecho. Y en el último año se realizaron más de 6 millones de citologías cervicales para prevenir justamente el cáncer de mama, y en el año 2010 se reportó un 43% más que apenas en el año 2009. Es decir, se está no solamente en una agenda de prevención de cáncer, se está evitando que muchas mujeres mueran por esta enfermedad. Los gobiernos del Partido Acción Nacional hemos sido muy cuidadosos en el manejo de los recursos públicos para evitar despilfarros, para no provocar inflación que roba los ahorros, para proteger nuestra economía y los empleos ante crisis que se han generado en otros países del mundo. Además, hay que considerar el gran crecimiento del número de financiamiento para viviendas. Entre el año 2001 y el año 2010 son más de 10 millones de apoyo, prácticamente 10 veces más que en la última década del siglo XX. El presidente de México, Felipe Calderón, ha tomado una valiente decisión y ha mostrado su inquebrantable compromiso por enfrentar como nunca antes al crimen organizado. Es deber de todos contribuir a frenar la impunidad para quienes cometen actos de violencia. Debemos comprender que estamos frente a una amenaza común. Este problema no solo es un asunto del gobierno en turno, se trata de una amenaza que nos exige un compromiso de todos. Hemos impulsado la responsabilidad y corresponsabilidad con gobiernos estatales y municipales que desafortunadamente en muchas regiones del país todavía no se concreta. México hoy está más abierto a la tolerancia, a la inclusión, a la participación y a la promoción de las libertades. Aún son muchos los problemas que tiene México y debemos seguir trabajando responsablemente para alcanzar las reformas que todavía se necesitan. El PAN le ha respondido a la gente que votó por el cambio. Esta década ha valido la pena. Redoblemos el paso en bien de un México más grande y de un México más justo. Hay quienes creen que los últimos 10 años no ha pasado nada en México. Eso nos ocurre con frecuencia, estamos normalmente viendo las cosas pasar día a día y no nos damos cuenta de qué tamaño es el cambio
que hemos sufrido durante un periodo largo, como por ejemplo estos últimos 10 años. Pero lo que ha ocurrido es verdaderamente importante en el caso de nuestro país. Dejamos atrás hace pues un poco más de 10 años un régimen autoritario, un régimen corporativo, un régimen presidencialista. Y esto no todo el mundo lo tiene claro. En 1 de septiembre de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, el régimen de la revolución prácticamente se derrumba y ahí empezamos a vivir una época diferente, una época que ha significado cambios fundamentales. Por ejemplo, el presidente ya no es la piedra angular del sistema político mexicano, ya no es aquel que recibe toda la fuerza política del sistema y la vuelve a utilizar. Ahora tiene que gobernar con base en lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, y como sabemos, bueno, pues no es muy clara la Carta Magna en estos asuntos y de ahí que se nos compliquen a veces muchas decisiones. Esto permitió que los grupos que formaban el sistema, las corporaciones, se volvieran autónomas y se transformaran en lo que hoy ustedes ocasionalmente llaman poderes fácticos. Y algo similar ocurrió con los gobernadores, con el Congreso, con los demás actores políticos. Este cambio nos ha hecho olvidar que antes de eso uno no podía decir lo que pensaba. Uno no podía publicar lo que a uno se le ocurriera, no había un poder judicial o un poder legislativo que fuera independiente, no había información que pudiéramos leer que no proviniera del mismo Estado, no había elecciones confiables, no había respeto por los derechos humanos, no había transparencia, no había rendición de cuentas, todo en México era discrecional y la discreción era la del presidente. Ese era el viejo régimen, eso ya no es lo que tenemos hoy. Hemos vivido un proceso de cambio que ha tenido muchas cosas buenas, pero también ha tenido defectos. No todo ha sido tan bueno como lo esperábamos. Las corporaciones autónomas, estos poderes fácticos, no aceptan perder sus privilegios y tienen poder y se defienden. Los intérpretes de la vida social, los medios, la academia, no acaban de entender lo que está ocurriendo. Algunos se han transformado un poco en poderes fácticos inclusive, otros añoran sus privilegios. Durante estos años de interregno, 13 años de interregno, todo se ha ido deteriorando, la gente se ha cansado y reitero, nos hace muy complicado saber qué es lo que ha cambiado. Sin embargo, me parece, necesitamos reconocer que durante estos 10 años hemos tenido mejoría significativa en varios indicadores de bienestar de la población. Por ejemplo, la deuda externa, que fue el grave problema de México en los años 80, hoy ya nadie se acuerda de ella ni habla de ella. La inflación resultante precisamente de esa deuda y de las tasas de interés y de todo lo demás, bueno, pues hoy nos preocupamos si la inflación va a ser de 4,5 o de 5% en un año, cuando esa era la inflación que teníamos en un solo mes en 1987, solo por recordarlo. Las remuneraciones de las familias mexicanas han crecido precisamente por ello. La población tiene acceso ahora a más vivienda, a más bienes duraderos, a más educación, a más salud. Esta reducción de los costos financieros, estos avances en la estabilidad financiera que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, nos indican cómo este cambio en la deuda externa, este cambio en la inflación, nos han permitido que el bienestar de las familias empiece a aumentar. Crecen las remuneraciones. Hay un Infonavit que ahora sí funciona para que la gente tenga casas. Precisamente en estos días estamos festejando los 4 millones de créditos otorgados por el Infonavit, que es prácticamente 3 veces más que lo que había hecho el Infonavit en los 30 años anteriores. No solamente eso, incluso medido por salario mínimo, hemos tenido un incremento en el bienestar de las familias, en su capacidad de compra. Esto se ha reflejado de manera muy notoria en quienes más necesitan estos recursos. Ha habido un incremento significativo en el apoyo al programa Oportunidades, ya sea medido por familia, medido por el número de familias que estamos apoyando con este tipo de programas. Y hay un incremento también en la cobertura de salud, merced a este seguro popular, este proyecto iniciado en estos 10 años, hemos logrado tener una cobertura mayúscula en materia de salud a todos estos mexicanos que no estaban cubiertos bajo ningún sistema.
No solo ahí, también en el Seguro Social hemos tenido un incremento que no es despreciable, que ha sido importante. Hay un incremento notorio, muy marcado, en la cobertura que tiene el sistema educativo. Aunque todavía podemos argumentar que faltan cosas, la primaria hoy prácticamente cubre al 100% de los niños menores de 12 años, la secundaria cubre pues prácticamente al 95% de los niños y jóvenes que están entre los 13 y los 15 años. Hemos tenido un incremento significativo ya en educación media superior, pero ahí sí efectivamente nos falta por avanzar. De cualquier manera, el avance en esta cobertura en educación media superior nos ha permitido también que tengamos más jóvenes estudiando en universidades. Ya la educación superior ronda el 30% de cobertura para los jóvenes de entre 19 y 24 años de edad. Y esta no es una cantidad despreciable, ojalá y pudiéramos ampliarla todavía más, pero es importante que reconozcamos que en estos 10 años hemos logrado un incremento que no se había visto en una época previa. La inversión en educación, en salud, en combate a la pobreza es importante, pero también es importante la capacidad que tiene el país de invertir en infraestructura. Y nuevamente tenemos en esto un incremento importante que ha permitido también que tengamos mejores comunicaciones y que ha ido incorporando a cada vez más mexicanos a las redes comerciales. Esto lo conocimos ahora en el censo 2010, el número de familias que tienen ya los satisfactores básicos como son piso firme, electricidad, agua corriente, drenaje sanitario. Ya en todos estos satisfactores superamos al 90% de las viviendas. Algo parecido ocurre ya con la televisión, más del 90% de los mexicanos tiene televisión. Refrigerador, más de 80%, prácticamente 82% de los mexicanos en sus viviendas tienen refrigerador. Incluso, y lo pueden ver en la gráfica en estos momentos, los niveles de ingreso de las familias que tienen estos satisfactores son ingresos que uno consideraría bajos y de hecho debemos hacer lo posible porque se incrementen, pero observen por ejemplo el caso de la lavadora de ropa. 2/3 partes de las viviendas en México tienen lavadora. Eso significa que familias con un ingreso de 5,000 pesos mensuales tienen una lavadora en su casa. Y cuando alguien ya tiene la lavadora es porque ya tiene el refrigerador, y ya tiene la televisión, y ya tiene electricidad, y piso firme, y agua corriente, y drenaje, y sanitario, y entonces empieza a preocuparse por estos otros bienes adicionales, el automóvil, la computadora, que uno pensaría, bueno, pues en México computadoras, ¿cuántas puede haber? Bueno, prácticamente 3 de cada 10 viviendas en México tienen computadora, un incremento de 20%. Del número de viviendas en México, prácticamente 6 millones de viviendas compraron una computadora en los últimos 10 años. Hay 45% de viviendas en México que tienen automóvil. Una familia con un ingreso mensual de 8,000 pesos tiene un automóvil en México. Esto es parte de lo que se ha logrado en estos 10 años. Indudablemente lo que se ha logrado es importante, nos faltan cosas. No hemos tomado decisiones de fondo. Desde que logramos que el régimen de la revolución se derrumbara, hemos mantenido desde 97 hasta la fecha un Congreso dividido, y este Congreso dividido nos ha complicado el tomar las decisiones de fondo que necesitamos para que la economía crezca más rápido. Ha crecido, lo estábamos comentando, pero no crece al potencial que tiene este país. Esto apenas nos alcanza para ir incrementando poco a poco el ingreso por habitante, nos permite generar empleos, pero no todos los que quisiéramos, 200, 300 mil empleos cada año que son insuficientes sin lugar a dudas para lo que este país necesita. El crecimiento de la economía en los últimos 10 años pues no ha sido malo, pero tampoco es tan relevante comparado con lo que había ocurrido en otras ocasiones. No hemos podido generar más empleos de los que se generaban en otras épocas y tenemos ahí una deuda. Sin embargo, si comparamos a México a nivel internacional, el ingreso por habitante de este país ha crecido de manera muy marcada. Porque si lo medimos en pesos parecería como que no crece tanto. A la hora de medirlo en dólares, aprovechando la estabilidad y considerando que hoy México es un país verdaderamente inmerso en la globalización, esta medición en dólares del ingreso por habitante es lo que es relevante. Y como pueden ver en la imagen, es un crecimiento marcado. De hecho, todo el mundo festeja a Brasil, Rusia, India y China, los países BRIC, como los países más exitosos del mundo, los que se espera que sean los líderes futuros. Bueno, no se les olvide, el ingreso por habitante en México
hoy es mayor que el de cualquiera de estos 4 países. Con el único con el que medio discutimos es con Rusia, que vive con ingresos por habitante elevados hoy, fundamentalmente debido al petróleo. Pero fuera de eso, los otros países siguen teniendo un ingreso por habitante inferior al de México. Es decir, medido en el concierto internacional, como acostumbran decir, este país también es un país que ha tenido bastante éxito y sobre todo, que puede tener mucho más éxito. Para poder transformar de fondo a este país, lo que nos falta para ser más exitosos, es precisamente que liberemos las cosas. Que le demos al gobierno, al actual y al próximo, espacio para tomar estas decisiones que nos marquen el rumbo de la transformación. Y esto no requiere grandes cosas, requiere algunas medidas, pequeñas reformas que pueden hacer totalmente distinta a la economía mexicana. Una reforma fiscal que nos permita garantizar que el Estado tenga los recursos para cubrir las obligaciones que tiene. Una reforma laboral que nos permita ser competitivos a los mexicanos, que no estemos dependiendo de grupos sindicales que están enquistados y que están vendiendo los espacios. No, que haya la oportunidad de que los jóvenes mexicanos se puedan incorporar para competir en los mercados laborales, como se hace en cualquier parte del mundo. Una reforma de competencia para que verdaderamente los empresarios mexicanos compitan por producir los mejores bienes, para que esto nos permita ser productivos frente al resto del mundo. Estas medidas, algunas otras, son las que necesitamos impulsar y convertir en realidad para que México alcance el potencial que tiene. Sin embargo, como hemos platicado hasta este momento, lo que hemos logrado en estos últimos 10 años es verdaderamente significativo. Hemos logrado no solo reducir el número de pobres de 2000 a 2010, sino que hemos logrado que prácticamente el 95% de las familias, les decía, vivan hoy en casas que tienen piso firme, agua corriente, electricidad, drenaje sanitario, televisión, más de 80% con refrigerador, 2/3 partes de las viviendas con lavadoras, casi la mitad de los hogares en México con automóvil. Hemos logrado convertir a México en un país de clase media. Una clase media que necesita tener más recursos, pero que puede obtener esos recursos compitiendo en un mercado si nosotros logramos tomar las decisiones para que estos mercados sean libres y competidos por todos. De eso se trata, de continuar este camino que en estos 10 años ha logrado dar tantas satisfacciones a muchos mexicanos, aunque, pues, como hemos visto en los medios, en las opiniones en general, hay muchos que se quejan. No sé si se quejan porque se acuerdan de cómo vivían ellos en otras épocas, cuando el Estado los financiaba. Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos, viendo lo que se ha logrado, está insatisfecho porque quiere más, pero no está insatisfecho porque no se haya logrado nada. Lo que necesitamos entonces es continuar con este camino los siguientes 10 años, me parece, para que entonces podamos decir ya con mucha claridad, México es, como debe serlo, la 7ª, la 8ª economía del mundo. Muchas gracias.